¿Qué tal? Pues ya estamos aquí, Granados y sus problemas, ahora con un problema de espejos. Dice, una persona que mide 1.70 metros se mira frente a un espejo cóncavo. Su imagen es reflejada y se reduce a 2/3 partes del tamaño real y se genera invertida. Si la persona está a 2 metros del espejo, calcula dos puntos, inciso A: la distancia de la imagen al espejo y la distancia focal. Bueno, tendríamos que hacer teóricamente un diagrama de rayos para entender mejor. Podría nada más sustituir en las fórmulas y obtener, pero a veces no me indica nada y no entiendo nada. Entonces lo mejor es hacer un dibujo. Esta línea curva es el espejo cóncavo. La persona puede estar de este lado del espejo. Se va a reflejar su imagen. Por facilidad tomamos un rayo nada más de la parte alta de su cabeza, paralelo al eje focal del espejo. Una vez que rebote en el espejo, ese rayo tiene que pasar por el foco. Y otro rayo que tomemos, que también salga de la parte superior de la cabeza, tiene que pasar por el centro. Entonces, donde se cruzan esos dos rayos, se va a formar la parte superior de la cabeza de la persona. Otro rayo tendría que tomarlo, por así decirlo, desde los pies. Yo por facilidad pongo los pies o la parte baja del objeto sobre el eje principal, sobre el eje focal. De esta manera me ahorro el trazar un rayo, porque ese rayo va a pasar directamente por el centro, por el foco, y por ahí se refleja. Si estas partes de los pies lo hubiera puesto más abajo, tendría que generar un rayo de tal manera que a este nivel quedarían los pies. Entonces hay que recordar que la distancia focal es la distancia del vértice, que está aquí ubicado, este es el vértice, al foco. Y la distancia del vértice al centro va a ser, en todo caso, el radio, que es 2 veces la distancia focal. El radio es 2 veces la distancia focal. La distancia medida desde el espejo hacia la imagen se considera DI, que es DI de imagen, y DO es la distancia del objeto al espejo. Esa distancia siempre es positiva, y DI puede ser positiva o negativa dependiendo de dónde se forme la imagen. En este caso, como la imagen es invertida, el aumento que se genera es signo negativo. Y entonces, ¿por qué? Porque A'B' se está reflejando por la parte de abajo, que estamos considerando la parte positiva hacia arriba. Y entonces A'B' tendría que ser negativa, porque es una imagen invertida. El aumento lo podemos obtener a partir del valor de Q, que me dice que es 2/3 partes la imagen, pero como sabemos que es negativa, tendría que ir un signo negativo multiplicando alguno de los dos términos. Eso es equivalente a menos DI sobre DO por fórmula, las ecuaciones de los espejos. DO lo conozco, DI no lo conozco, este menos y este menos, multiplico por menos la ecuación, me va a quedar que 2/3 es igual a menos DI, no, ya el DI ya se fue, DI dividido entre la distancia de O, que es 2 metros. Entonces, si despejamos DI, hay que quitar estos 2 metros. DI se resuelve multiplicando por 2 metros la fracción 2/3, que estaría del lado izquierdo, multiplicada por 2. Esto me da 4/3 de metro, aproximadamente 1.33 metros. Esa es la distancia de I donde se forma la imagen. Vamos ahora a obtener la distancia focal. La distancia focal sería mediante esta fórmula: 1 entre F es igual a 1 entre DI más 1 entre DO. Para espejos cóncavos la distancia focal es positiva. DI en este caso también resultó positivo, se formó la imagen del mismo lado del objeto con respecto al espejo. Entonces, si yo sustituyo aquí, quedaría 1 entre F igual a 1 entre DI, 1 entre DI. Y DI es 4/3 de metro, más 1 entre DO, que son 2 metros. Esto lo presento subiendo este 3 por la ley de la herradura, se vuelve 3 sobre 4 metros, más 1 sobre 2 metros. Aquí nos conviene sacar un común denominador, 4 metros. 4 metros entre 4 es 1, por 3, 3. Y 4 entre 2, 2 por 1, 2. Esto se convierte en 5 sobre 4 metros. Pero es el recíproco de la distancia focal. 1 entre la distancia focal es 5 sobre 4 metros.
Vamos a invertir la fracción. Invertimos la fracción. El numerador pasa al denominador. Denominador pasa al numerador. 4 metros sobre 5. Quiere decir que esto es 0.8 metros. La distancia focal, el radio sería 2 veces la distancia focal. 2 por 0.8, 1.6 metros. Entonces podemos verificar que coinciden nuestros datos. Si la distancia focal es de 0.8 metros, esta es de 0.8 metros. La persona está ubicada a 2 metros. El radio vale 1.6. El radio vale 1.6 metros. Es desde aquí hasta este punto. Por lo tanto, si la persona está a 2 metros, tiene que estar ubicada detrás del centro para que se genere una imagen precisamente entre el foco y el centro y más pequeño. Si la persona se hubiera movido y no hubiera estado en ese punto, la imagen se va a formar más grande. Si la persona está entre el foco y el centro, y si está entre el foco y el vértice, la imagen se genera todavía más grande, pero fuera del espejo. Bueno, pues ahí está, ya hemos resuelto nuestro problema, los diagramas de rayos y los datos. Esperemos que entiendan este tema. Hasta luego.